¿Te has detenido alguna vez a pensar en el precio que pagan las mentes más brillantes? ¿Te imaginas el precio oculto que se esconde tras los destellos de genialidad, aquellos que transformaron el mundo, pero fueron consumidos por sus propias llamas intelectuales? Hoy, tú y yo vamos a adentrarnos en ese territorio inquietante donde la creatividad y el sufrimiento convergen. Imagina por un momento que tu cerebro fuera un laberinto de conexiones infinitas, capaz de resolver ecuaciones que a otros les resultarían impensables, de anticipar avances tecnológicos o de plasmar emociones tan intensas que llegan a traspasar el lienzo. Ahora pregúntate, ¿estarías dispuesto a soportar el aislamiento, la incomprensión y la constante lucha interna que acompaña esa capacidad extraordinaria? Piensa en Nikola Tesla, ese visionario al que debes la electricidad que hoy ilumina tus noches y que murió solo, sin el reconocimiento ni la compañía humana que merecía, refugiado únicamente en las palomas que lo visitaban en su habitación de hotel. ¿Cómo te sentirías si, tras entregar tu vida a un proyecto que cambió el curso de la historia, tu mayor consuelo fuesen unas alas blancas en lugar de una conversación amistosa? Reflexiona también en Vincent van Gogh, cuyas pinceladas rompieron con todo lo establecido, transformando la percepción del color y la emoción en el arte. ¿Estarías dispuesto a soportar los abismos de su mente, esos que lo llevaron a cortar su propia oreja y a vivir en un tormentoso vaivén entre la inspiración más pura y el dolor más profundo? Y luego está John Nash, cuya teoría de juegos hoy influye desde las negociaciones políticas hasta la estrategia empresarial. ¿Imaginas combatir durante décadas las alucinaciones y los episodios que amenazaban con arrebatarle la lucidez, a sabiendas de que tu mente funciona de una manera que la mayoría no alcanzará nunca a comprender? Por último, considera a Friedrich Nietzsche, autor de advertencias sobre el abismo y la soledad del pensador. Él, que exploró las profundidades del alma humana, terminó atrapado en un silencio catatónico durante años. ¿Creerías que la misma voz que te empuja a cuestionarlo todo puede convertirse en un verdugo implacable? Ahora pregúntate, ¿cuál es el verdadero coste de la inteligencia? ¿Es posible abrazar el conocimiento sin pagar un peaje en tu bienestar emocional? ¿Y tú, que ves este video, sientes en tu propia mente los destellos de esa llama brillante que a la vez ilumina y abrasa? En los próximos minutos exploraremos el enigma de la genialidad maldita. Verás cómo la historia de estos gigantes del pensamiento no solo nos inspira, sino que también nos advierte sobre los riesgos de empujar la mente más allá de sus límites. Prepárate para descubrir las sombras que habitan tras el velo del talento excepcional y para cuestionar si la verdadera grandeza de la mente reside únicamente en su capacidad de creación o en la forma en que soporta el peso de su propio fuego. Las investigaciones modernas están comenzando a validar lo que la historia ha sugerido durante mucho tiempo. Los estudios indican de manera consistente que las personas con una inteligencia significativamente superior a la media enfrentan tasas desproporcionadamente más altas de trastornos del estado de ánimo y de ansiedad. El sobrepensamiento, la rumiación, la ansiedad existencial y una profunda sensación de desconexión social no son fallas de carácter, sino que parecen ser subproductos casi inherentes de una mente afinada para ver más allá de la superficie. Aún más revelador es lo que nos muestra la neurociencia. Los estudios de escáneres cerebrales sugieren que las mismas redes neuronales que facilitan el reconocimiento profundo de patrones y el pensamiento abstracto complejo, los rasgos distintivos de una inteligencia excepcional, muestran sorprendentes similitudes estructurales y funcionales
con los patrones neuronales que crean una vulnerabilidad al malestar psicológico. La red del modo por defecto, la parte del cerebro activa cuando la mente divaga y reflexiona sobre sí misma, está a menudo en sobremarcha en individuos muy inteligentes, tejiendo ideas complejas pero también tejiendo bucles de ansiedad y preocupación. ¿Qué pasaría si las asombrosas habilidades de tu mente, aquellas que te permiten resolver problemas, crear e innovar, simultáneamente te pusieran en un mayor riesgo de desmoronarte? Friedrich Nietzsche no estaba especulando de manera ociosa cuando advirtió sobre contemplar el abismo. Estaba documentando un peligro psicológico muy real, el vértigo que surge cuando tu mente es lo suficientemente poderosa como para desmantelar las cómodas ilusiones que la mayoría de las personas nunca se atreven a cuestionar. Y si tu inteligencia no fuera solo un talento que posees, sino una fuerza potente, una posible carga que necesitas aprender a comprender y gestionar antes de que te desborde y te consuma. Acompáñame a explorar el precio oculto de la inteligencia profunda, a entender por qué la sociedad a menudo malinterpreta y aísla a sus miembros más perspicaces, y a determinar si las proféticas advertencias de Nietzsche se aplican a tu propio paisaje mental. Y si miras fijamente durante mucho tiempo a un abismo, el abismo también mira fijamente dentro de ti. Estas famosas palabras de Nietzsche, extraídas de su obra Más allá del bien y del mal, no eran un mero juego filosófico o un adorno poético. Eran una advertencia visceral, nacida de una experiencia personal y dolorosa, el vértigo existencial que se apodera de una mente brillante cuando comienza a cuestionarlo todo, absolutamente todo. Para las personas excepcionalmente inteligentes, el abismo no es un precipicio físico, sino uno cognitivo y existencial. Es ese vacío inquietante que se abre cuando los sistemas de significado tradicionales, aquellos que proporcionan estructura y consuelo a la mayoría, comienzan a desmoronarse bajo el peso de un escrutinio implacable. Cuando tu mente desarrolla la capacidad no solo de hacer preguntas, sino de cuestionar los fundamentos mismos de las creencias religiosas, los códigos morales, las estructuras políticas y las normas sociales, corres el riesgo de perder los mismos soportes psicológicos que mantienen estables a la mayoría de las personas. La mayoría navega por la vida con la ayuda de barandillas psicológicas invisibles. Una serie de suposiciones incuestionadas sobre el bien y el mal, el propósito y el significado, la justicia y el orden. Pero cuando una inteligencia aguda y penetrante disuelve estas ilusiones confortantes, revelándolas como construcciones humanas frágiles en lugar de verdades absolutas, ¿qué queda en su lugar? Este es el núcleo de lo que Nietzsche aludía con su concepto de la muerte de Dios. No se refería simplemente a un aumento del ateísmo, sino a la realización profunda y a menudo aterradora de que los valores que alguna vez se consideraron objetivos y absolutos son, de hecho, invenciones humanas. Esto nos deja con una libertad aterradora y una responsabilidad abrumadora. La tarea de forjar nuestro propio sentido en un universo que, en sí mismo, no ofrece ninguno. Consideremos el caso trágico de Alan Turing, cuyo pensamiento algorítmico no solo sentó las bases de la informática moderna, sino que también fue crucial para descifrar los códigos nazis, acortando la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, su brillantez analítica no pudo reconciliarse con los prejuicios ilógicos y crueles de su propia época. La sociedad a la que ayudó a salvar finalmente lo rechazó y lo persiguió. No porque su razonamiento fuera defectuoso, sino porque su misma existencia desafiaba las normas rígidas de la época. De manera similar, Hipatia de Alejandría, una brillante matemática,
astrónoma y filósofa del siglo IV, vio cómo su intelecto y su negativa a aceptar el dogma sin cuestionarlo amenazaban a las autoridades religiosas y políticas establecidas. Su compromiso inquebrantable con la razón y el cuestionamiento de las suposiciones prevalecientes la llevó a un final brutal y trágico a manos de una turba. La soledad, como Nietzsche la conoció de manera tan íntima a lo largo de su vida errante, es a menudo el impuesto que el genio debe pagar por la claridad. Cuando tu capacidad de ver a través de las cosas te lleva a cuestionar lo que otros dan por sentado, te encuentras cada vez más aislado, hablando un lenguaje conceptual que pocos pueden entender. Pero, ¿y si este aislamiento no fuera simplemente una maldición, sino también la crisálida necesaria para el nacimiento de tus mayores percepciones? Es desde el fondo del abismo del conocimiento, desde esa soledad insoportable, que volvemos a la percepción excepcional de Nietzsche. El dolor de percibir capas de realidad que otros no pueden o no quieren ver. Mira a tu alrededor en una habitación llena de gente. ¿Ves el mismo mundo que los demás? Para la persona excepcionalmente inteligente, la respuesta es, con frecuencia, un rotundo no. Y en esa discrepancia perceptual reside una fuente profunda y a menudo crónica de sufrimiento psicológico. La neurociencia moderna ha revelado un hecho sorprendente y aleccionador. El rechazo social, el sentimiento de no pertenecer, activa exactamente los mismos circuitos neuronales en el cerebro que el dolor físico. Cuando tu percepción única de la realidad te separa de la tribu, ese dolor no es imaginario, es una experiencia biológica real. Con el tiempo, este dolor puede volverse crónico, creando una vía neuronal bien establecida hacia el sobrepensamiento, la ansiedad y la depresión. Esto no tiene nada que ver con la debilidad personal, sino con una profunda necesidad humana evolutiva de conexión y validación que se ve constantemente frustrada. Nikola Tesla es el ejemplo arquetípico de esta conciencia aislante. Podía visualizar sistemas eléctricos completos y complejos en su mente, con un detalle asombroso, viendo el futuro de la corriente alterna y la tecnología inalámbrica décadas antes de que otros pudieran siquiera empezar a comprenderlo. Sin embargo, este mismo don perceptual hacía que la conexión humana cotidiana fuera casi imposible para él. El presente les pertenece a ellos, dijo una vez, pero el futuro por el que realmente he trabajado es mío. Su perspectiva visionaria encarnaba el ideal del Übermensch de Nietzsche, una mente capaz de trascender las limitaciones de su tiempo y crear nuevos valores después de ver a través de las ilusiones culturales. Pensemos también en Srinivasa Ramanujan, el genio matemático autodidacta indio. Su intuición extraordinaria le entregaba fórmulas matemáticas complejas y profundas que él afirmaba recibir en sueños de su diosa familiar. Mientras tanto, sus contemporáneos en la Universidad de Cambridge, el epicentro del rigor matemático occidental, exigían las demostraciones formales y laboriosas que su mente intuitiva a menudo pasaba por alto. Ramanujan existía en una realidad matemática a la que pocos podían acceder, y su muerte prematura tras años de aislamiento cultural, intelectual y un clima inhóspito subraya el precio devastador de tener una mente demasiado adelantada a su tiempo. ¿Qué ideas, qué percepciones o qué conexiones posees que los demás no ven? ¿Cómo afecta esta conciencia elevada a tu capacidad para formar conexiones genuinas y profundas? La carga de la percepción a menudo erige un muro invisible entre los muy inteligentes y sus posibles compañeros. Con el paso de los años, Tesla llegó a preferir la compañía de las palomas a la de las personas, no por misantropía, sino porque o eran criaturas predecibles
y sin pretensiones en un mundo humano que le resultaba incomprensiblemente ilógico y decepcionante. Un genio demasiado avanzado para su era, condenado a no encontrar verdaderos pares. La mente excepcional funciona de una manera fundamentalmente diferente, y esta diferencia genera tanto una capacidad extraordinaria como una vulnerabilidad extrema. ¿Qué sucede cuando no puedes desconectar esta conciencia elevada? Es ahí donde descubrimos la siguiente dimensión de la doble cara de la inteligencia. Son las 3 de la mañana. El mundo duerme. La ciudad está en silencio. Pero tu mente es un hervidero de actividad. Analiza, conecta, cuestiona, crea y desmonta ideas en un flujo incesante. Esto no es una simple inquietud. Es lo que los investigadores han denominado bucles mentales implacables, un fenómeno desproporcionadamente común entre las personas con un alto cociente intelectual. Nietzsche describió esta conciencia perpetua y su peso con una metáfora poderosa: el espíritu de la gravedad, esa fuerza que proviene de una mente que reflexiona sin piedad sobre sí misma y sobre el mundo, incapaz de encontrar un reposo ligero. Los estudios modernos de neurociencia confirman esta observación poética con datos empíricos. Los cerebros altamente inteligentes a menudo muestran una conectividad aumentada y más eficiente, especialmente entre regiones que normalmente operan de forma más independiente. Imagina que tu cerebro no tiene carreteras locales y calles secundarias, sino un sistema interconectado de autopistas de alta velocidad. Esto te permite hacer saltos intuitivos y reconocer patrones complejos que otros pasan por alto, pero también significa que un solo pensamiento puede desencadenar una cascada de asociaciones que se propagan por todo el sistema, haciendo casi imposible calmar la mente. El resultado es la rumiación, el sobrepensamiento recursivo que convierte una simple preocupación en un escenario catastrófico detallado, o una pequeña duda en una crisis existencial en toda regla. Vincent van Gogh encarnó trágicamente esta dualidad. Su percepción extraordinaria del mundo, su sensibilidad a la luz, al color y a la emoción, es lo que le permitió transformar los campos de trigo y los cielos nocturnos en obras maestras de un arte inmortal. Pero esa misma intensidad le negó la paz. «Pongo mi corazón y mi alma en mi trabajo», escribió en una carta a su hermano Theo, «y he perdido la cabeza en el proceso». La tiranía de la conciencia implacable de la que advirtió Nietzsche reclamó a Van Gogh como una de sus víctimas más famosas. Su genialidad y su sufrimiento no eran dos cosas separadas, eran dos aspectos inseparables de la misma intensidad cognitiva. Te propongo un experimento mental de 60 segundos. Ahora mismo, intenta no pensar en absolutamente nada. Observa lo que sucede. Fíjate en cómo tu conciencia se resiste a esa orden, generando pensamientos sobre el acto de no pensar, notando los sonidos a tu alrededor, recordando una tarea pendiente. Esta pequeña e inevitable derrota ofrece un atisbo de la experiencia cotidiana que enfrentan las mentes muy inteligentes. La casi imposibilidad de silenciar una conciencia hiperactiva. Pero quizás sea posible transformar esta carga en un poder. Antes de explorar esa posibilidad, debemos confrontar la que podría ser la carga más cruel de todas, la capacidad de sentir y comprender el sufrimiento mucho más allá de la propia experiencia personal. Un niño se enfrenta a la adversidad en algún lugar del mundo cada pocos segundos. Los desafíos ambientales amenazan con extinguir especies enteras y alterar el equilibrio del planeta. Los problemas sistémicos de la pobreza, la injusticia y la desigualdad aseguran el sufrimiento continuo de miles de millones de personas. La mayoría de las personas
registran estos hechos de manera breve y superficial antes de que sus mecanismos de defensa psicológica se activen, permitiendo una forma de olvido funcional que es necesaria para seguir con la vida cotidiana. Pero ¿qué pasa si tu mente no te permite apartar la mirada? ¿Qué pasa si careces de esos filtros protectores? Las personas excepcionalmente inteligentes a menudo carecen de estos amortiguadores cognitivos. Nietzsche lo reconoció, y la psicología moderna lo confirma. Una inteligencia superior a menudo se correlaciona con una mayor empatía cognitiva. Esta no es necesariamente la capacidad de sentir lo que otros sienten, empatía emocional, sino la capacidad de construir modelos mentales complejos y detallados de los sistemas del mundo y su impacto humano. Ver no solo que una persona sufre, sino comprender la intrincada red de causas económicas, políticas e históricas que conducen a ese sufrimiento. Este entendimiento profundo puede ser paralizante. Ver los detalles íntimos del sufrimiento individual y, al mismo tiempo, las causas sistémicas abstractas que lo perpetúan, genera una tensión psicológica devastadora. Pensemos en Rachel Carson. Su brillantez como bióloga marina y escritora le permitió reconocer los impactos ambientales devastadores de los pesticidas sintéticos mucho antes que nadie. Su libro, Primavera Silenciosa, fue un acto de valentía intelectual que cambió la conciencia ecológica del mundo para siempre. Pero la claridad con la que percibía la destrucción silenciosa de la naturaleza le causó un profundo sufrimiento personal y la sometió a feroces ataques por parte de la industria química. Aquellos que contemplan la belleza de la tierra, escribió, encuentran reservas de fuerza que perdurarán mientras dure la vida. Pero esa misma contemplación trae consigo la conciencia de la destrucción, que para muchos es una carga demasiado pesada de soportar. De manera similar, la matemática Emmy Noether, cuyas revolucionarias contribuciones a la física teórica y al álgebra abstracta apuntalaron gran parte de la ciencia del siglo XX, luchó con las implicaciones éticas de la ciencia en una era de creciente militarismo. Su pensamiento abstracto no podía separarse de los resultados concretos que sus teorías ayudaron a generar, como la tecnología nuclear. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste abrumado por la conciencia de un sufrimiento que estaba completamente fuera de tu control? ¿Cómo lograste seguir funcionando a pesar de ese conocimiento? Mantener la eficacia personal frente a una conciencia global completa es uno de los mayores desafíos de la inteligencia. A diferencia de las tradiciones religiosas que prometen una justicia final o una redención cósmica, Nietzsche no ofreció tal consuelo. En su lugar, planteó el desafío del amor fati, amar el propio destino, afirmar la vida en su totalidad, con todo su dolor y su belleza, precisamente frente a esta comprensión total. Este sigue siendo, quizás, el mayor desafío de la inteligencia: cómo mantener la funcionalidad a pesar de la conciencia. La conciencia sin la capacidad de actuar, sin agencia, se convierte en una forma de tortura psicológica. Por eso Nietzsche insistió en que el conocimiento debe servir a la vida, no al revés. ¿Cómo reconciliamos lo que sabemos con la forma en que debemos vivir? Esta pregunta nos conduce directamente al que quizá sea el peso más peligroso que la inteligencia nos obliga a soportar, lo que nos obliga a confrontar sobre la naturaleza de nuestra propia realidad social. La mente inteligente no solo ve a través de las grandes narrativas cósmicas, también ve con una claridad incómoda las ficciones, las contradicciones y las hipocresías que sustentan las estructuras sociales cotidianas. El emperador desnudo no es solo un cuento para niños.
Es la percepción diaria de quien puede ver la brecha entre los valores que una sociedad profesa y las acciones que realmente lleva a cabo. Confrontar esta verdad te coloca en una encrucijada peligrosa. Puedes elegir conformarte, participando en la ficción social a costa de una dolorosa disonancia cognitiva y una sensación de inautenticidad. Puedes elegir rebelarte abiertamente, desafiando las normas y las estructuras, lo que a menudo conduce al ostracismo, al ridículo o a un castigo peor, como vieron Turín e Hipatia. O puedes emprender la tarea más difícil de todas, intentar convertirte en un creador de nuevos valores, un puente hacia el futuro, como diría Nietzsche. Este es el camino del Übermensch, que no busca destruir por destruir, sino crear sistemas más coherentes, justos y verdaderos a partir de las ruinas de los antiguos. La inteligencia, entonces, no es una simple herramienta para resolver problemas. Es un llamado a una forma de vida más exigente. Es la carga de ver el abismo, la soledad de una percepción única, el tormento de una mente incansable y el dolor de una empatía global. Pero también es la única herramienta que tenemos para enfrentar estos desafíos. La solución de Nietzsche no era el cinismo ni la desesperación, sino una afirmación radical de la vida. Aceptar la carga de la conciencia y usarla no como un motivo para retirarse del mundo, sino como el combustible para comprometerse con él de manera más profunda, valiente y creativa. La pregunta final no es si tu inteligencia es una bendición o una maldición, sino si tienes el coraje de vivir a la altura de lo que tu mente te permite ver. ¿Te has detenido a pensar en el precio que paga tu propia mente cuando explora territorios que otros temen pisar? ¿Cómo te enfrentas al vértigo de descubrir patrones donde nadie ve nada? ¿O al peso de ideas que arden con más intensidad de la que jamás imaginaste? Hoy has visto cómo Tesla, Van Gogh, Nash y Nietzsche llevaron su genialidad al límite y pagaron un peaje emocional que muchos callan. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a mirar de frente ese abismo interior que, al igual que a ellos, puede tentar tu equilibrio? ¿Aceptas que tu inteligencia sea tanto tu lámpara como tu sombra? Recuerda, cuestionar es un acto de valentía, pero también de cuidado. Si este viaje al corazón de la mente te hizo replantear tu propia historia, suscríbete al canal. Únete a esta comunidad de buscadores incansables. Activa la campana para no perderte ningún episodio y comparte tus reflexiones en los comentarios. Aquí no estás solo. Somos mentes inquietas que se acompañan en cada descubrimiento.